Hey, muy buenas y bienvenidos a todos nuestros oyentes de La Singularidad del Quijote. El día de hoy estaremos hablando un poco acerca de la idea colectiva, cómo se desarrolla en la sociedad, efectos en la crianza, el desarrollo de los ideales, tanto individual y colectivamente, como también emocionalmente. También sobre aceptar o cambiar ideales, expresar su personalidad o su ideal a partir de las redes. Es importante mencionar que en los diálogos que llevemos a cabo no vamos a dar una verdad absoluta como respuesta a nuestras incógnitas, sino que vamos a exponer nuestras cuestiones con tal de aproximarnos a una respuesta y poder generar intriga en nuestros oyentes. Le doy paso a mis dos compañeros que están el día de hoy aquí presentes, Fernando y Natalia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ok, bueno, entonces podríamos empezar definiendo un poco lo que nosotros entendemos como el ideal. Y bueno, yo creería que lo que todos podemos entender como ideal es que es un modelo o un prototipo a seguir. Hay una cosa que es bastante interesante y es que el ideal tiende a la fantasía. Es como que está completamente apartado de la realidad. No completamente apartado, sino que hay una gran diferencia entre estos dos. Pero en sí lo ideal tiende a la fantasía. Bueno, y siguiendo lo que dice mi compañero Iván acerca de la fantasía, es algo mm, a lo que quisiéramos llegar, pero se ve condicionado por ciertos aspectos de la vida. A mí lo que me lleva a pensar esto del ideal es como, es algo que abarca muchos temas porque nos enfrentamos a distintos tipos de ideales con los que se ven expuestos temas como del contexto, de la cultura, temas de la sociedad y temas, como decía mi compañero, de crianza. Ya vemos que hay ideales, por ejemplo, ideales de un ideal de mujer o ideal de hombre o también ideal de la vida, que dependen mucho de la situación o del lugar de la persona, del contexto, como ya dije anteriormente, porque si reflexionamos acerca del ideal de mujer que se tiene, por ejemplo, aquí en Colombia, depende mucho de físicamente. Puede ser que la mujer aquí guste más siendo una mujer voluptuosa, mientras que en otros países, como lo puede ser Japón, el prototipo de lo que ellos asumen como belleza ya es más arraigado como a ser delgado y también aplican hombres, mientras que aquí es completamente distinto. Entonces eso tiene que ver mucho con la cultura y lo que nos han enseñado, o se nos ha inculcado desde pequeños, porque eh, vemos casos de personas que quieren seguir este tipo, este prototipo, este ideal de mujer, y por eso nos preocupa tanto la imagen. Vemos que hay casos de mujeres que se someten a, a cirugías estéticas o a este tipo de cosas porque es como el prototipo, ese modelo de lo que trata el ideal a seguir. ¿Qué opinan ustedes, compañeros de esto? Pues a ver, yo creería que como tal el ideal depende de muchos factores. Uno pues como tal del desarrollo sociocultural en el que el individuo se esté pues desarrollando, valga la redundancia, porque normalmente al ser muy niños nuestros ideales siempre van a ser como nuestros padres y los que nos estén dando.
Y ya cuando entramos como a lo de la adolescencia o la adultez siempre vamos variando y pues respecto a lo que tú decías, muchas veces el ideal de el cómo tiene que ser una mujer o cómo tiene que ser un hombre se ha demasiado involucrado hoy día. Entonces, si se dan cuenta, eh, normalmente en las redes sociales es como donde más se involucra esto, además de que una idea colectiva ya tiende a ser no solo de un grupo de individuos que se han contado, sino ya a un nivel global o una masa demasiado grande. Podemos tomarlo incluso como en las modas temporales, puede ser incluso en la ropa, que si en la música o incluso en el, con qué personas llegar a determinar o socializar. Entonces, pues digamos de que en todo el transcurso de este podcast podemos ir abarcando poco a poco como estos temas. Ok, vale. Hay una cosa que me llama la atención con lo que ustedes han dicho y veo que el ideal está como muy arraigado a la cultura. Es como si la cultura nos condicionara nuestros propios ideales. Eh, Porque, bueno, aquí me hago otra pregunta y es, ¿puede haber alguna persona que no tenga ideales? Nosotros desde que somos muy pequeños, desde que tenemos memoria, ¿será que tenemos esos ideales y será que estos ideales están siendo condicionados por la cultura en la que nos encontramos, de acuerdo a nuestro contexto? Entonces diría que Pues yo creería que sí. Así no seamos de pequeños conscientes, por decirlo, no sé, ustedes me corregirán. De esto, yo creo que sí, sí somos condicionados y sí tenemos ideales desde pequeños y es muy difícil mm, zafarse de estos porque creo que nosotros somos el resultado de la suma de muchos contextos que implican esto. Entonces creo que al ser nosotros el resultado de esto, estamos influenciados, se quiera o no, de estos ideales. pues bueno, para continuar con lo de Nata, digamos de que normalmente cuando somos niños estos ideales no es que los veamos muy claros, porque normalmente siempre se ronda como a cuestiones del juego. Y normalmente los niños cuando son muy pequeños solo se juntan con las niñas, con las niñas, perdón, solo con los niños, porque les da asco las niñas o si no como que viceversa. Pero cuando ya se llega a la adolescencia quizá cambia, entonces esto podría ser un ideal condicional, pero que poco a poco va como cambiando o circulando. Y si normalmente tendemos como a depender mucho de lo que en estos años nos esté influenciando quizá mucho la opinión de nuestros padres o incluso de nuestra familia. Recordemos de que cuando somos niños normalmente siempre o estamos viendo algo en la televisión o salimos a jugar con amigos y demás y es como que las ideas realmente siempre redundan es solo en juego y ya, pero ya mirándolo quizá en un ámbito más social, podemos tomar el experimento de Bandura frente al muñeco y era donde exponía a un niño a jugar como tal con un muñeco. Y este muñeco era como el reflejo de lo que la sociedad o la familia había hecho de que este niño aprendiera o generara por sí solo. Entonces había niños que eran muy plausivos, de que eran quizá calmados o que se ponían a jugar con el niño. Otros ya directamente iban como con este comportamiento agreste y como tal la idea de ellos ni siquiera era propia, sino que era más como una representación de lo que ellos veían o escuchaban. Entonces, quizá este aspecto de que las ideas sean mucho de la cultura varía quizá también como en los ideales primarios que pueden ser los de nuestros padres. Ahora, de que nuestros padres sí hayan crecido en una cultura ya diferente, con ciertas ideas plasmadas, puede que nosotros las tengamos solo hasta cuando somos niños, a no ser de que ya el individuo sea como muy fiel a lo de sus padres y ya los persevere quizá hasta el día que él mismo llegue a tener hijos y los pueda lograr trascender. Sí, bueno, con lo que mencionas también
importante decir que ahora, incluso pues en la actualidad, estos ideales pueden llegar a estar condicionados en cuanto, por ejemplo, cuando van a ser una persona que llegan y colocan, cuando hacen el baby shower, colocan este humo que es rosa o el humo que es azul. Pasan a esto, ¿no? Pasan a empezar a identificar y a condicionar a que el niño se va a ver representado con el color azul y la niña se va a pasar representado con el color rosa. Entonces yo creo que eso influye mucho desde que somos pequeños y a medida que nosotros vamos creciendo, eso va influyendo en nuestra toma de decisiones y en incluso nuestros propios ideales. Claro, y o sea, prácticamente con lo que acabas de decir, se puede terminar de que desde ahí también se incrusta, por decirlo así, el ideal de que el hombre no puede llorar, no puede llegar a sentir como emociones muy fuertes o muy tristes, porque siempre es como mantener este ideal primitivo, como muy conservador de que el hombre es el que siempre tiene que cuidar, el que tiene que trabajar y demás, y en cambio que la mujer es siempre esta imagen sumisa. Y mira que por cosas como tan simples que nosotros desde pues, pequeños nunca logramos como notar, logramos tener esas pequeñas ideas. Y es más, si hacemos como un recuento de los juegos, la mayoría casi siempre tienden como a eso, ¿no? O sea, en el fútbol, las mujeres como que siempre son un lugar al lado y es muy raro ver al niño que sea como incluyente en esto. Las niñas que cuando juegan, que si las cocinitas y demás, aquí otro ideal de que la mujer solo como que sirve para tener hijos y estar en la cocina o como quien dice ser servidumbre. Y ahora que se ve a un niño como tal jugando con eso, los demás niños lo dicen como que, ay, ahí está el mariquita, así, porque eso es como muy común escuchar. Y es quizá como muy contradictorio de que al tiempo de que a esa persona que se le llegó a denominar mariquita por jugar con las niñas a las cocinitas y demás, después ya cuando se los llega a ver como compartiendo con mujeres es como decirles, bueno, entonces sí, era mariquita porque estaba de niño jugando con las niñas y ahora que es grande y está como con mujeres. Entonces, ¿dónde queda como eso? Y entonces mira que hay como ideales quizá muy estúpidos que la gente se ha empezado como a Sí, involucrar o meter. si antes era mariquita, ahora es muy machito. Sí, exacto. Entonces, o sea, son como ideas muy estúpidas. O sea, hagamos de cuenta de que nosotros ahorita nos ponemos a jugar cualquier cosa. Y por tener como estas pequeñas ideas decimos, no, es que Natalia por ser niña hace como la labor en la que no le llega a pasar nada, porque hay que cuidarla. Y nosotros ya como que asumimos el riesgo y demás, entonces ya como eso ya se lo podría tomar como un ideal de que la mujer va a ser débil y demás, pero es que nunca se le da como la oportunidad de esto. Y hoy día cuando una mujer se la ve como con este empoderamiento, pues hombre, al menos a cuestión personal, a mí me alegra mucho, pues yo he crecido con mujeres y yo sé lo difícil que les ha tocado y demás, y me caga quizá mucho que llegue el baboso de que siempre es como dárselas de guapo y yo no sé qué, ya es como que solo por esa atracción física ya quiere manipular a la otra, entonces no, o sea, son como ideas que quizá la gente no se llega a cuestionar o algo, y siempre los llega como a mantenerse en este mismo rol. Hombre fuerza, mujer debilidad. Y cuando sucede lo opuesto, ya es o que la mujer es lesbiana o marimacha o que el hombre es homosexual. Entonces mira que contextualizándolo en la niñez, en la adolescencia o incluso ahora en la adultez, siempre pasa como esta tontería, ¿no? Creo que estas cosas predisponen mucho a las personas y estos ideales así sean, como decimos, idiotas, como tú dijiste, pero después traen grandes repercusiones, que es como eh, ya todo el tiempo mantener esta imagen, como decíamos, del hombre que no puede llorar, entonces se cohíbe de expresarse y pues siempre se va a cohibir las personas por mantener ese ideal que ya le han trazado.
Sí, mira que estos ideales entonces están como arraigados a lo que la sociedad quiere ver de ti. Es como que la sociedad te dice qué ideales tienes que llevar a cabo. Entonces, me parece algo interesante y es que mis propios ideales, los que surgen desde mí, desde mi ser, estos pueden llegar a ser reprimidos porque, digamos, un caso, un ejemplo, yo quiero jugar con niñas, pero resulta que voy a ser tachado de mariquita. Entonces, digamos que en ese entonces mi ideal era tener más interacción con las mujeres. Entonces, va a pasar que mi ideal va a ser reprimido, va a ser oprimido y por el simple hecho de que tengo que como cumplir con esa carátula social, ¿no? De que soy de esta forma y tengo ¿cómo se dice esto? O sea, como una bueno, postura. sí, sí, como esa postura en la que persigo esos ideales. Pero entonces, ¿cómo estos ideales de otras personas exterior a nosotros pueden llegar así ser sus propios ideales y nos pueden contagiar a nosotros y nosotros seguir a esos ideales, como que nos sentimos identificados con estos ideales y los seguimos y a esos ideales poca gente los está juzgando? Sí, ahí yo creo que ya se toca como el punto que decías de que si es fácil cambiar un ideal o adaptarse a un ideal, y yo creo que esto ya puede ser, se puede dar cuando se abren diferentes puertas a a nuestras vidas, porque ya no vemos solo una arista, por decirlo, sino que ya vemos más aristas que nos hacen ver diferentes modos de seguir, de poder seguir diferentes ideales, y yo creo que eso es importante porque cuando estamos muy cerrados no tenemos la oportunidad de ver que hay otras posibilidades, pero si se nos abren las puertas a estos otros ideales, ya tenemos más de dónde escoger y saber qué es lo que en verdad nos gusta. Yo creo que ahí ya es como lo que decía Fernando de la niñez y el paso de la adolescencia, y luego si seguimos o no eh, con lo que nos inculcaron nuestros tutores mayores, ya sean los padres o las personas que estuvieron cerca de nosotros, maestros o así, ya depende de nosotros como ver qué es lo que en verdad nos gusta o nos conviene, pero yo creo que por eso es importante mantener una mente abierta y estar abierto a esta serie de eventos, ¿no? Pues yo creería que frente a lo que dijo Ivy, una de las cosas importantes es quizá el miedo de las personas a llegar a ser o a conocerse a sí mismos. Entonces, por ejemplo, él dijo como de si yo tengo una idea o que yo mismo la creo, empiezo como a cuestionarme si socialmente se verá bien visto o no. Entonces, podemos dar el caso de que hay personas que se las cataloga raritas, por decirlo así, solo porque no encajan con los ideales normales. Tomemos el ejemplo clásico del colegio. Probablemente siempre hay uno o dos que les dicen, ah, de los raritos, yo no sé qué, porque no comparten el mismo gusto. Y entonces ya es como tener ya una idea colectiva de que esa persona es rara, solo porque los demás lo dijeron, y es como que generan un juicio sin siquiera llegarlo a conocer. Y ahora se llega como el momento contradicción en el que alguien X se toma el tiempo de conocer a esta persona y es como que, ay, ve, yo pensaba que eras así, así porque los demás dicen. Entonces, mira que aquí podría ser quizá el ejemplo más claro de cómo también vamos adoptando ideales sin siquiera llegarnos a cuestionar, solo como por esa aprobación social, ya de decir, no, pues si ellos piensan así, yo también y nadie me va a juzgar por eso. Entonces, supongamos de que a alguien le gusta demasiado un género X y hay otra persona que le dice, no, es que eso es malo y yo no sé qué. Pero ahora supongamos que la persona que le gusta el género X socialmente está bien visto. Y la persona que lo está criticando ya le puede decir, no, es que vos no sabes de música y que yo no sé qué. Y que por eso lo típico de la gente que se la pasa como en discotecas y demás es como, ah, por eso es que está solo, que yo no sé qué, eso es aburrido y demás. Pero realmente, o sea, quieren como obligar a la persona a tener un ideal que él no puede compartir.
Entonces, normalmente vivir como en este conflicto hace presentar como dos situaciones, o ser parte de esa gran masa o prácticamente permanecer como con sus ideales. Y ahí yo diría que iría muy arraigado el carácter o como tal la fuerza de voluntad que sea inculcada por los padres desde niños. Porque como tal, si no hay como esa autonomía de querer hacer las cosas por sí solo, entonces va a ser como muy dependiente. Y ya esto yo creo que lo podemos ver mucho incluso en la universidad, que pues hay personas que están ahí como por estar y para hacer trabajos ni siquiera como que tienen esa intención de decir no, pues hagamos algo, sino que esperan a que los demás den la respuesta para ir a apropiarla y desarrollarla. Y diré que la definición como tal de esta idea colectiva siempre se va a basar como en la fragilidad o debilidad que tiene el individuo para verse afectado. Entonces ya es como más a cuestión de conocerse y empezar a generar gustos propios, a estar como dependiendo. Ya no es como a cuestión de si puedo encajar con esto o puedo encajar lo otro, sino el empezar a cuestionarse como no el quién es ni para qué estoy en la vida, porque pues hombre, nadie va a poder dar solución con eso y quien lo haga estaría realmente mintiendo o está como siendo muy narcisista o egocéntrico. Pero sí tomarse como ese tiempo en el decir si con las personas que está le aportan algo bueno, si con las personas que se alejó eran buenas, malas. Y entonces ya es como empezar a generar un poco más de introspectiva hacia uno mismo y no hacia los demás y ver si uno puede ser aprobado, ¿no? Sí, de momento hemos podido identificar dos tipos de ideales. Estaría el ideal personal y el ideal colectivo. Yo pienso que el ideal personal, está bastante influido con lo que es el desarrollo personal de cada persona. Entonces, a medida de que una persona va creciendo, también va creciendo sus ideales. Pero ¿qué pasa con este ideal colectivo? Es como, por ejemplo, con lo que decía Nata hace un momento, de que un ideal, por ejemplo, de la belleza de la mujer es ser voluptuosa y tener grandes atributos, ¿no? Entonces, esta idea de moda, resulta que en los hombres es como que yo quiero mi pareja ideal. Y esa pareja idealizada es como le acabo de mencionar, una mujer con grandes atributos y demás, que sea bien vista por la sociedad y que sea como muy buscada, ¿no? Pero entonces, ¿por qué siempre estamos en búsqueda de esa pareja ideal? ¿Y por qué no en una búsqueda de una pareja real? Yo creo que esa pregunta es curiosa y esa sí se puede llegar a tener una respuesta que quizás los ponga a pensar. Y es de que la gente nunca se ha dado cuenta y es de que a quien llama mejores amigos realmente es ese amor reprimido que le da miedo tener por cuestiones sociales. Y como tal, a esa persona que tienen de pareja, eh, lo tienen es como esa aprobación como por un deseo o un capricho. Y ese capricho como está bien visto socialmente, entonces ya sea el amigo o la amiga decirle, no, en caso de los hombres como, no, mira, esa vieja está bien buena y yo no sé qué. Y en caso de una chica es como que no, quizás el más popular o el más bonito, yo no sé qué, y ya tiene como el seguimiento o un historial de que ha estado con X o Y mujeres. Entonces ya como por eso ya es como que, uff, el plus, ese man es lo mejor de la vida. En cambio de que es muy raro escuchar de que alguien hizo como este proceso de conocer a alguien, hacerse amigos y después ser pareja. Normalmente cuando pasan este tipo de cosas, las personas incluso se llegan a casar. Y hoy día, cuando crean este malestar, terminan y como no llegaron a conocer a esa persona, ni tampoco tener como ese lazo de amistad, entonces ya es como la idea de, no, es que todos los hombres son iguales, o las mujeres son iguales, uno es perro, el otro es perra, y ya se maneja como todo este malestar, pero realmente la gente ni siquiera se pone a pensar en que si lo que quería con ese capricho iba a ser lo que pensaba vivir. Y en cambio que una persona que le ha demostrado como confianza y tal y como es, se le ignora.
Y es como, pues sí, tengámoslo ahí como compañía o como un motivador emocional, cuando realmente la gente no se da cuenta que es esa persona la que le sirve y no el que le está dando solo como por capricho. Entonces, mira que tiende a ser curioso quizá tocar ese tema. Sí, exacto. Yo creo que es muy grande la influencia del ideal porque se llega a perder la noción de la realidad. Porque por ir en busca del ideal, que a mí me parece que es algo, eh, ya decir, futurista, porque siempre se espera algo, se espera llegar a ese ideal, pero no se disfruta del camino, sino que siempre se espera en lo que va a llegar. Ya de ser, tenemos a una persona, pero no me satisface porque este no es mi ideal. Entonces, no, no se toma el tiempo de descubrir a la persona, sino que se está manteniendo en mente el ideal y se pierde, yo creo, la noción de la realidad, de ese presente. Sí, y aquí quizá encajaría que las personas que se dejan llevar por este ideal es por crear una falsa necesidad. Y lo más común hoy día es de el sentirse solos. Entonces, hace unos días estaba hablando con Ivy de esto, y es de que es raro ver a una persona que vaya solo a comer o así ni demás, porque siempre es como, babe, ¿por qué viniste solo? O con quién estás, o si te dejaron plantado. Y es como que dentro de estas personas no cabe el ideal de pues, vine solo. Y es como que vive con esta codependencia y demás. Y tanto lo que vemos por redes sociales o como por lo que charlamos con nuestro círculo social más cercano, siempre es que, perdón, mi novio, mi pareja, hicimos esto, hicimos lo otro. Y así la otra persona diga, no, pues yo me alegro, yo no sé qué, realmente está infiriendo como esta idea de yo también necesito para poder vivir lo que esta otra persona vive, pero ya no es como a buscar una persona que lo logre satisfacer a él, sino que cumpla como tal la expectativa que le crearon las demás personas. Entonces, supongamos que a mí me gusta alguna chica que, yo qué sé, tenga como ciertos atributos físicos o ciertos rasgos, y yo digo, no, pues así es mi ideal, pero que de casualidad llegue y me diga, no, mira que es que yo conocí a una chica que es así, es esa, entonces me la describe demasiado. Entonces yo en primera instancia diría como que no, pues sí, me alegro por él. Pero con el paso del tiempo, si empezamos a compartir mucho la plática de esto y demás, yo ya voy a dejar como de crear esa idea de lo que a mí me gustaba por buscar a alguien similar a la que ya Ivy tenía. Entonces ahí es como el típico rol que pasa de, bueno, o en muchos casos, de que el mejor amigo le quita a la novia y demás. Y todo el tiempo es como, ay, es que me traicionaste, yo no sé qué, pero la gente ni siquiera contempla la idea de que se la vendió tanto, de que prácticamente hizo que la otra persona se enamorara y ya se convirtiera como un capricho. Entonces, realmente el no ser como consciente de estas ideas que nosotros vendemos o que apropiamos puede generar demasiado conflicto incluso como en nuestras relaciones personales. Entonces ahí estaríamos hablando acerca de aceptar o cambiar los ideales. Freud en uno de sus momentos hablando acerca del ideal del yo, que no pasaremos a profundizar esto, solo lo mencionaremos, es de que dice que el ideal del yo constituye un modelo al que el sujeto intenta adecuarse. ¿Adecuarse a qué? Teniendo en cuenta de que un ideal ha sido condicionado por la cultura y el contexto en el que se encuentra, entonces siempre va a ser a intentar adecuarse. Entonces ahí pasamos a lo de aceptar o cambiar ideales. Cuando estamos hablando de aceptar, entonces estás aceptando los ideales que la cultura te impuso. Por ejemplo, lo que estamos hablando acerca de las relaciones. Entonces, una persona que aceptó esto y llega y tiene su pareja. Entonces ahí es donde empiezan es este ideal actual, ¿no? El de ahora, de que no, estoy hablando con el tóxico o no, la tóxica. Entonces allí realmente estaría aceptando un ideal que ha sido impuesto por la moda de las redes sociales actualmente.
diría que más que aceptar es romantizar esas cosas. O sea, si te das cuenta, incluso como en la música más comercial es de o volver con el ex o de estar como todo el tiempo de fiesta y demás y como que los sentimientos para la mierda y esto. Entonces el romantizar esto de, ay, yo quiero un tóxico, ay, yo necesito una tóxica, realmente la gente no se está dando cuenta de que está aceptando como tal la violencia mental y psicológica solo por querer encajar como en esta masa de que está bien visto. Y ahora, cuando pasa ya como el caso en el que se ve que han agredido a una mujer o a un hombre, entonces ya es como, ay, no, pero realmente la gente tiende como a sentir más lástima por la otra persona sin siquiera darse cuenta de que él podría estar sometido a lo mismo. Entonces, como tal, el aceptar estas cosas y romantizarlas puede ser un grave error a la hora de creer de que todo lo que estamos viendo o apropiando está correcto. Hablando de eso, creo que es porque uno muchas veces idealiza a la persona. Entonces ya es como idealicé a esta persona como lo que también se tiene que, creo que abarca mucho el ideal de vida, ¿no? Que es como, que consideramos como una buena vida. Entonces, también depende de las personas que el ideal es casarse. Entonces, muchas veces se cree que por casarse tengo que soportar muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Se idealiza a la persona y se termina aceptando muchas cosas, soportando muchas cosas de las que no se deberían soportar, como ahorita lo hablábamos, y se termina normalizando. ¿Por qué? Por lograr seguir ese ideal, porque para mí me parece que es algo difícil dejar el ideal que se tiene. Pero tú, ¿por qué creerías que es como quizá difícil para otras personas el abandonar como tal sus ideales? Porque, como decíamos, se pierde la noción de la realidad y se encamina como a ese ideal que es más fantasioso de querer llegar a eso, y por eso se toman muchas decisiones, por decir, erróneas. Y entonces creo que mientras uno siga ensimismado en una sola cosa, es difícil salir de eso. Es difícil para mí, es difícil cambiar un ideal. Por eso hablaba anteriormente de que era necesario conocer diferentes posturas, diferentes ideales, para saber qué es lo que en realidad nos está pasando, o cómo voy a cambiar este ideal, o si esto es en verdad lo que me conviene, lo que me gusta o no, lo que me satisface. Entonces creo que eso abarca muchas cosas. Y lo que les mencioné hace un momento, del ideal de vida, porque hay personas, ya voy a tocar otro tema, pero era que piensan que el ideal de vida consiste en tener, ¿cierto? Entonces, en tener esto o en lograr esto o que a esta edad se haga esto. Y ya, por ejemplo, también, no, es que eso abarca muchas cosas. Creo que, por ejemplo, cuando las carreras, que a esta edad tengo que terminar la carrera, o si no, pues no estaría bien. Sí, me hago entender. Sí, sí, o sea, como tal una presión social de que usted tiene que hacer esto para llegar a tener dinero, llegar a tener mujer, marido e hijos. Y como tal quien dice vivir una vida plena, pero solo como por costumbres o ideas muy conservadoras, si no me equivoco. Sí, 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 exacto. Sí, y entonces ahí es cuando empieza un ideal a tener malestar, a causar malestar en una persona. Y es porque esa persona acepta los ideales que impone la sociedad. Pero entonces es curioso pensar cómo nace o cómo surge un ideal. ¿Acaso es porque es una triste realidad? Bueno, yo creo que los ideales pueden dar un progreso a la humanidad,
Y entonces es ahí cuando una persona decide cambiar esos ideales impuestos por la sociedad y decide creer en sí mismo. Pues hablando un poco de que un ideal puede dar progreso a la humanidad, yo creería que eso puede estar reflejado en lo que ahora se conoce como los influencers, que pudo haber sido un progreso y de ayuda, por ejemplo, para la comunicación social, para que pueda verse una realidad distinta de la que nosotros idealizamos y que pueda grabarse ese momento, aunque muchas veces puede ocurrir un clickbait, ¿no? Pero entonces es como que ese progreso puede demostrar cómo es la realidad de la humanidad. Pero es que pues, si hablamos ya como tema influencers y demás, es muy raro ver uno que sea tal y como es. Realmente como este simbolismo de máscaras, pues para los que nos están escuchando, es como ese rol o postura que nosotros tomamos para satisfacer a otros y entre comillas sentirnos cómodos. Entonces quizá estas personas que nosotros vemos de que les va bien, que porque son así y así, entonces nosotros también creemos de que si nos comportamos igual, vamos a tener lo mismo. Y quizá a algunas personas les funcione, a otras no. Al fin y al cabo ya es como un tema de suerte. Y aquí pasaríamos en que después de lo que pasó de la cuarentena, supongamos de que alguien está copiando como tal la identidad de algún influencer, youtuber o algún streamer y que siempre que él hacía algo nuevo y las personas como que no sabían mucho de este mundo, entonces él decía, no, es que esta persona es original por esto y por lo otro. Y era todo el tiempo como por el transmitir eso de una forma presencial. Pero pues ahora que todo es como demasiado virtual o que es muy poco la interacción social, ¿cómo estará quizá esa persona? Ya que como tal el estímulo constante del ideal se le perdió y ya no tiene cómo expresarlo. Entonces ahí podría también como involucrar esa parte. Sí, entonces a eso pienso de que un ideal requiere de aceptación eh, y algunas veces preferimos esa aceptación social antes que la aceptación propia. Sí, claro. Pues esto fue como lo que hablamos en el mito de la caverna, ¿no? Ujú. A llegar a salir. O sea, hay mucha gente que tiene como miedo a dejar estas sombras solo por mantenerse cómodos, pero esa comodidad muchas veces siempre tiende a ser más social que individual y ya dejando como quizás esto de que en la forma de pensar de la persona y demás, diría que cuesta mucho el darnos cuenta de que vivimos más en pensamientos sociales que en pensamientos individuales. Entonces, supongamos que hay algún movimiento grande por X o Y motivo y hay alguien que, o sea, no esté ni para bien ni para mal. O sea, no quiere dar ni su opinión y eso, entonces las personas que están metidas en el meollo de verdad te van a decir, no, pero es que pasa esto y esto y esto, y te pueden llegar a convencer, pero de una forma como muy racional. En cambio que la persona que está ahí como por modismo o solo por verse bien socialmente, es como son los, ¿cómo se dice? Los más hostiles en decir, no, pero es que yo sí estoy haciendo algo y usted no está haciendo nada. Y ya es como hacer de que esta persona cree un prejuicio para que él también sea parte de eso. Entonces mira que esto también está pasando quizá pues por tema del paro, de que obviamente pues se debe como apoyar toda esta noción, pero las personas que están como metidas mucho en el asunto, quizá no sean como muy expresivos o que no quieren como verse involucrados en esto, pero tienen como su idea claro de que todo está mal y es, pero que llegue otra persona que vaya solo para que los amigos lo vean. Entonces, esta persona que llegue como a decir, no, es que yo sí voy a las marchas y yo no sé qué, y muchas veces estas personas ni siquiera saben por qué van a las marchas. Entonces, ya fuera de ser como una idea colectiva, es quizá como el forzar a que las personas adopten un pensamiento que no quieren. Sí, y hay una cosa que me llamó bastante la atención y es que cuando una persona trata de copiar a un youtuber, influencer, lo que sea, eso me hace pensar en que cómo en la actualidad
esta persona expresa su personalidad o expresa su ideal a partir de las redes. Porque esto me hace pensar de que las redes sociales son de forma muy fantasiosa, son muy ideales, son demasiado idealizadas para la realidad. Sí, como hablábamos anteriormente de los prototipos de belleza, a mí me parece que en las redes sociales se ve demasiada la influencia de este ideal porque vemos personas los influencers que sus cuerpos los tratan de mejorar en lo que ellos creen que es mejorar, ¿cierto? También de hacerse cirugías y estas cosas que tanto nos muestran o que tanto se vende esta imagen de lo que es belleza, ¿no? Dentro del concepto de ellos. Creo que sí tienes razón de que estas redes sociales es una gran influencia y que nos muestra mucho ese ideal. Y otra cosa que quería decir acerca de lo que dijo Fer hace rato sobre que se crea un estado de confort y me recuerda a una invitación que hace Immanuel Kant cuando habla de la ilustración y es salir a la mayoría de edad, y la mayoría de edad no implica cumplir los 18 ya, sino que esto ya es una invitación a pensar por sí mismos y dejar a un lado lo que nuestros tutores nos han dejado, que muchas veces nos cohíben y nos da miedo, nos da pereza pensar por nosotros mismos. Entonces por eso creo que se vive en esta minoría de edad y es más fácil, más cómodo vivir de lo que otros piensan por nosotros. Iba a agregar algo a lo que mencionaron ustedes dos, y es que quizá frente a lo que consumimos en el sentido audiovisual, un ejemplo claro vendría siendo las diferentes series de Netflix, supongamos, donde siempre estéticamente el personaje principal o secundario es físicamente atractivo y pues no es para nadie negar esas cosas. Pero el problema es de que las personas tienden a copiar como tal la forma de vestir, de hablar, incluso como de expresar a esta persona, ya no por fanatismo, sino porque sabe de que como tal ese personaje gusta socialmente. Y esto quizá lo podemos ver reflejado mucho, o ya sea en la forma de vestir, en cómo socializan, en cómo intentan llevar su vida, pero ellos creen de que son felices y todos viven como en este constante bucle de, o sea, de falta de personalidad y andan como rotando uno al otro. Y pues acordémonos quizá como el meme este que era por el 2015 más o menos, de ser único y detergente. De diferente, perdón, o sea, un poco la costumbre. Era de personas que iban con camisetas de bandas, camisetas a cuadros, pantalones negros, unas Converse o unas Vans. Y todo el tiempo era como con esta temática de que ellos eran únicos o algo porque no seguían las modas convencionales. Y realmente era que ellos se dejaban ver, entre comillas, como únicos y diferentes socialmente, pero ellos como que en el fondo vivían lo que la sociedad también estaba viviendo. Entonces era como un aparentar de, ¿cómo se dice esto?, de autonomía, cuando no era así. Y otras personas tienden quizá mucho hoy día a manejar ¿cómo se dice esto?, como este comportamiento, esta idea de que todo mediante alcohol y sexo es bien. Y ya como que toda la parte emocional o sentimental tiende a ser muy rígida. Y las personas normalmente están buscando parejas o relaciones sociales solo para eso. Y ahí ya empieza a generar como mucho pensamiento, una parte quizá narcisista, pero con un sentido muy falso. Y ahí ya como el sentido de que hay gente que genera depresión, ansiedad y demás. Pero es como por no poder encasillar bien en estos roles sociales, o incluso el sentido de ser muy promiscuo. Y esto siempre se da mucho como en los hombres, de que si un grupo pequeño de chicas dice, no, es que él es guapo, y él se lo tiende a atribuir y a creérselo, entonces por una parte es bien porque pues está creando confianza y uno dice que no, pero el problema es que si esta idea empieza a crecer,
Entonces, esta persona, al mirar de que quizás sus amigos o que un ente público mayor lo que hace es como utilizar a las mujeres y demás solo como para un acceso carnal, él va a hacer lo mismo. Entonces, supongamos que aquí alguno de los tres no es conocido mucho socialmente y que de la noche a la mañana hizo algo, empezó a tener como mucha fama por algo y no falta el que empiece como a copiar o incluso como a identificarse y empieza como a seguirle el rollo y esto. Entonces estas personas ya dejan de ser para poder ser y así mismo tener como esa aceptación o ser como uno más del montón y nunca se llegan como a juzgar el por qué lo estoy haciendo o si es realmente lo que quiero, que es como lo que venimos hablando ya este rato. Sí, y sucede que se agrupan a lo que es conocido como una masa, como se conoce en en la psicología social, que hace parte de las masas, y entonces por eso tienden a ser irracionales. Entonces ahí vemos que estos ideales que son falsos en una persona es porque vienen de otro falso externo, porque dudo que una persona puede llegar a ser tan ideal. Sí, sí, lo que hablábamos de que se intenta llegar a a ese ideal, pero que pues no se logra. O, o lo que decíamos de, de lo que nos vendían por decir estas series o cosas, también vuelve a jugar el prototipo de belleza, porque no sé, muchas veces no se muestran por decir personajes que sean de color, eh, o que tengan un distinto tipo de etnia. Entonces, desde esas imágenes se crean estos ideales que pueden lastimar, pueden crear repercusiones en las personas, como lo decía Fer, sobre la ansiedad, la depresión, la baja autoestima y otros problemas. Bueno, y ya entonces terminando lo que viene siendo este podcast, me gustaría dejar unas preguntas para que nuestros oyentes reflexionen un poco y pues cuenten con esa como intriga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la persona que no tiene un ideal? ¿O qué pasa por lo contrario con una persona que tiene un gran ideal y acaso este idealista es un loco visto ante la sociedad?